Las teorías conspirativas existen en todos lados, y el fútbol, como no, también tiene las suyas. Es más, si nos ponemos a mirar con atención, estas teorías están presentes incluso en nuestros día a día, en esas cosas que parecen casualidades, pero quizás no lo son tanto. Y si miramos más cerca aún, veremos que también tocaron a nuestro fútbol nacional, algunos con poco sustento, otros con más argumentos más sólidos, pero todas con algo en común. Dejaron dudas que hasta el día de hoy siguen vigentes. Ahora imaginen esto, un mundial sin el mejor jugador del planeta, de la historia, sin su selección, con pérdidas millonarias para los sponsors, caída en la sintonía y un torneo que simplemente no sería lo mismo. Para la FIFA eso es inadmisible, y si algo así estaba por pasar, ¿ustedes creen que no tenían un plan B bajo la manga? Todo eso suena a película, pero no lo es. Hoy vamos a hablar del caso que casi deja a Perú fuera del mundial. Un caso rodeado de misterio, silencios y muchas coincidencias. ¿Casualidad o causalidad? Esto es Rubén Podcast, y en el video hoy te voy a contar las teorías conspirativas más impactantes del fútbol. Así que ya sabes, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, que lo que viene te va a dejar pensando. Primer capítulo, el inicio de todo. Han pasado ya casi 8 años de un episodio que dejó a todo el Perú y parte del mundo del fútbol completamente perplejo. Una noticia que reventó en los medios internacionales como una bomba. Paolo Guerrero, el capitán, el goleador, el alma de la selección peruana en ese instante, había dado positivo en un control antidopaje. Sí, así como lo escuchas, según la información, la prueba que fue realizada el 5 de octubre del 2017, después del partido contra Argentina en Buenos Aires, y lo que encontró fue benzoilegonina, un metabolito de la cocaína, una sustancia prohibida por la FIFA y que automáticamente generó alarma. La pregunta fue inmediata y estremecedora. ¿Cómo es posible que justo Paolo, el referente máximo de la bicolor en ese momento, diera positivo? Y aquí empieza la historia. Hora después del anuncio, la Federación Peruana de Fútbol recibió una notificación oficial de la Conmebol. Se trataba de un resultado analítico adverso. Ojo con esto, no es lo mismo que un dopaje positivo, es solo una señal de que hay una sustancia en el cuerpo que requiere ser investigada más a fondo. Pero lo más extraño vino después. La propia Conmebol, apenas unos días antes, había publicado un informe asegurando que durante 18 fechas de eliminatorias se realizaron 360 controles antidopaje y que no se registraron incidentes ninguno. Entonces uno se pregunta, ¿por qué recién se revela el caso Paolo después del partido con Argentina? ¿Se guardaron la información? ¿Por qué justo en la previa del repechaje? Todo empezó a oler muy raro. Bueno, ahora vamos para el capítulo 2. ¿Dopaje o fue una simple contaminación? Ahora vamos a lo técnico, porque para entender el caso hay que diferenciar dos conceptos: resultado analítico adverso y dopaje positivo. Un resultado analítico adverso, según la misma FIFA, es cuando un laboratorio detecta una sustancia prohibida o uno de sus metabolitos en el cuerpo de un jugador, pero eso no quiere decir automáticamente que haya dopaje. Puede tratarse de un compuesto natural, de algo consumido por error o incluso un medicamento aprobado. Ahora, si se confirma que esa sustancia está ahí sin autorización médica previa o sin justificación fisiológica, recién se considera dopaje. Pero el caso de Paolo fue un poco más complejo. La sustancia encontrada puede aparecer también por el consumo de ciertos alimentos o infusiones. Por eso, desde el primer momento, se empezó a hablar de una posible contaminación cruzada, un té, una medicina para la gripe, algo no intencional. Y eso, para muchos, era suficiente para que no haya castigo, pero ya sabemos que el fútbol, cuando las cosas huelen raro, es porque algo más se está cocinando. Capítulo 3. La medicina para la gripe o algo más. Después del escándalo inicial, empezaron a salir más detalles del caso Paolo Guerrero. El presidente de la Comisión del Control Antidopaje de la Confederación Brasileña de Fútbol, Fernando Solera, reveló en una entrevista con Sport TV que Paolo le había confesado que todo podría haberse dado debido a una simple medicina para la gripe que le dieron en la selección peruana. Y es que, según el propio médico de la selección, Julio Segura, Guerrero venía arrastrando un cuadro respiratorio complicado antes del partido contra Argentina.
cocaína. Traqueitis, congestión, síntomas gripales, nada raro, nada fuera de lo común que un jugador que venía de semanas en competencia. Pero lo que sí llamó la atención es que, según la Federación Peruana de Fútbol, ellos no trabajan con sustancias ilegales ni que generaran dopaje positivo. Así que, ¿cómo apareció esta sustancia? Ya se descartó totalmente que fue por una sustancia médica dada por el equipo de la Federación Peruana de Fútbol, y probablemente haya sido una contaminación cruzada por algún té o por otra circunstancia. Ahora vamos con el capítulo 4, la sustancia prohibida y la teoría del té. Pocas horas después, la prensa brasileña reveló el nombre exacto de la sustancia encontrada, venezoilecnina, el principal metabolito de la cocaína, y ahí se encendieron todas las alarmas. Algunos expertos dijeron que esta sustancia no necesariamente proviene del consumo directo de la cocaína, sino también puede aparecer por la ingesta de ciertos tés medicinales, como el famoso té de coca, tan común en Perú y Bolivia, pero no todos estaban de acuerdo con esta teoría. El doctor Elmer Huerta, en entrevista con RPP, fue tajante: los medicamentos para la gripe no contienen cocaína, y según él, la única forma que aparezca la venezoilecnina es en un análisis por contacto directo con la cocaína, por un consumo de té de coca o incluso por el uso de cremas o frotaciones que lo contengan. Entonces la teoría del té tomó mucha más fuerza, lo que vendría a ser una contaminación cruzada. Paolo habría consumido accidentalmente un té de coca, algo que no mejora el rendimiento deportivo, pero que sí te puede arruinar la carrera directamente. Y esto nos lleva al capítulo 5, el Swiss Hotel, el té y la traición. Pero hay un giro más. Paolo Guerrero, en sus declaraciones posteriores, señaló directamente al Swiss Hotel, lugar de concentración de la selección en Lima. Dijo que ahí fue donde consumió la infusión, y que incluso trató de aclarar el tema con ellos, pero no recibió ningún apoyo. Según el jugador, el hotel se lavó las manos y nunca colaboró con su defensa, algo que él sintió como una traición, especialmente porque fue una situación que pudo haberse evitado con un poco más de cuidado. Hubo trabajadores del hotel que testificaron en contra de Paolo inclusive, lo cual aumentó la sensación de traición, y justo pasó antes del partido clave, ante Argentina, una de las selecciones más populares del planeta. Un partido que definía una buena parte del camino al Mundial 2018. ¿Coincidencia o parte de algo más grande? Ahí lo dejamos. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Ahora vamos para el capítulo 6. ¿Cómo funciona el proceso del antidoping? Ahora, para entender cómo avanzó el caso, hay que conocer el procedimiento. Después de cada partido oficial, la FIFA selecciona a uno o más jugadores para pasar el control antidopaje. Se les pide entregar 2 muestras de orina, la muestra A y la muestra B. Si la muestra A da un resultado adverso, el jugador queda suspendido de manera provisional, pero tiene el derecho de apelar, y ahí entra la muestra B. Si esa segunda muestra confirma el resultado positivo, se ratifica la sanción. Si no lo hace, la suspensión se levanta. La sanción estándar por dopaje es de 2 años, pero hay una salida. Según el artículo 7, inciso 2 del reglamento, si el jugador demuestra que no actuó con intención, que no buscaba una ventaja deportiva y que no podía prever que el consumo le daría positivo, entonces la FIFA puede anular la sanción inmediatamente. Esto fue lo que intentó hacer el equipo legal de Guerrero, defender su honor, defender su nombre, pero ya el daño estaba hecho. El capitán estaba fuera del repechaje y el Perú entero se quedó sin su líder en ese momento por la posible culpa de una taza de té. Ahora vamos para el capítulo 6, la defensa de Paolo Guerrero. Paolo Guerrero regresó a Lima acompañado de su abogado. Se reunió con la Federación Peruana de Fútbol para coordinar su defensa. Desde el primer momento su mensaje fue claro: no consumió cocaína ni tomó mate de coca. Según su defensa, todo apuntaba a una infusión, un té digestivo o un té antigripal, que pudo haber estado contaminado con restos de hoja de coca. Un accidente, nada más, sin intención, sin beneficio deportivo. Y es que se sabe que dentro de Perú, una de sus tradiciones ancestrales es el consumo tanto de la hoja de coca, mate de coca o cualquier té que tenga que ver con este insumo. El 30 de noviembre, Paolo Guerrero se presentó ante el Comité Disciplinario de la FIFA. La audiencia duró 4 horas. A su salida se le vio tranquilo, dijo ser inocente, y su abogado confirmó que la propia FIFA había descartado el consumo voluntario de la cocaína. Capítulo 7. La sanción que nadie entendió. La verdad es que los análisis lo confirmaban. La cantidad de sustancia en el cuerpo de Paolo era mínima.
no era un estimulante, no mejoraba el rendimiento y todo indicaba un accidente. La FIFA lo entendió y por eso hubo la reducción a solo 6 meses. Paolo Guerrero aún podía llegar al mundial, pero ahí no acababa la historia. Justo cuando todos pensábamos que ya se estaba solucionando y que Paolo volvería a tiempo, apareció la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Y qué hizo? Apeló la sanción. Quería más castigo, más meses fuera. El caso llegó al Tribunal de Arbitraje Deportivo, al TAS, y ahí vino el golpe más duro. Le clavaron 14 meses de suspensión a Paolo Guerrero. Cuando el TAS amplía la sanción a 14 meses, lo hace en base a la apelación de la Asociación Mundial Antidopaje, pero también porque considera que Paolo fue negligente. Se puede decir algo como: el TAS no consideró que Paolo Guerrero actuara con sus 5 sentidos, pero sí con negligencia, y en base a eso amplió la sanción. Oficialmente Paolo Guerrero se perdería el Mundial de Rusia 2018. El líder, el capitán y el símbolo de aquella selección quedaba totalmente fuera de esa competición. Capítulo 8. Aquí es donde inicia la teoría conspirativa. ¿Todo acaso ya estaba planeado? Y aquí es donde muchos empezaron a sospechar por qué la severidad que se dio de la Agencia Mundial Antidopaje se sintió extraño, ¿no? Como si ya tuvieran un plan B en caso otra selección quedara fuera. Y si lo de Paolo fue solo el comienzo, y si pensaban en extender el escándalo al resto del plantel peruano, ¿acaso tenían pensado dejar a Perú fuera del Mundial y quedar ese partido perdido por walkover, por descalificación directa? Nunca lo sabremos, pero algo no cuadraba. Vamos por partes. La muestra fue tomada después del partido contra Argentina en Buenos Aires. Lo primero. Segundo, la sanción se anunció justo antes del repechaje contra Nueva Zelanda. Tercero, ¿quién estaba al borde de la eliminación en ese momento cuando Perú fue a jugar contra Argentina en Buenos Aires? Sí, la propia Argentina. ¿Con quién? Con Messi y toda su generación dorada. Si Argentina quedaba fuera, el mundial perdía millones en auspiciadores, rating, transmisiones, merchandising y demás. Era un golpe duro que la FIFA no podía permitirse. Entonces algunos comenzaron a preguntarse: ¿y si el doping de Paolo fue una carta bajo la manga, un as escondida por la FIFA y la UADA para usarlo como más le convenía, una forma de presionar o desestabilizar a Perú y abrirle la puerta a otra selección si era necesario, ya que si una selección se quedaba fuera, tome la posta de jugar el repechaje? Capítulo 9. Un mundial sin Argentina era inaceptable. Sabemos que el fútbol no es solo deporte, es negocio, es geopolítica, y un mundial sin Argentina era impensable para muchos. Más que Argentina, es porque Argentina tenía en esos momentos al mejor jugador del mundo. Por eso, esa teoría dice lo siguiente: si Perú clasificaba y Argentina quedaba fuera, podían usar el caso Guerrero para invalidar a Perú en la clasificación al mundial y que ésta tome la postura del repechaje. Dejaban libre el cupo y jugaba Argentina. ¿Y quién podría entrar por invitación directa? Exacto, el sexto puesto, o en este caso Argentina. Suena descabellado, pero no imposible. Bueno, pero como cada historia, esto también tuvo un desenlace feliz: el milagro y la herida. Finalmente, y contra todo pronóstico, Paolo Guerrero fue habilitado gracias a la presión inmensa del pueblo peruano, del gobierno y de figuras internacionales que se pusieron al lado de la justicia. Tanto el capitán de Francia, Hugo Lloris, y los capitanes tanto de Dinamarca y Australia enviaron una carta a la FIFA pidiendo que Paolo pueda jugar el mundial. Y el Tribunal Federal Suizo le dio la razón. Paolo Guerrero fue autorizado de manera extraordinaria para jugar el Mundial de Rusia 2018, pero el daño ya estaba hecho. Se había perdido los partidos de preparación, había estado meses sin ritmo competitivo y llegó al Mundial con una versión distinta, apagada, golpeada emocionalmente. Perú jugó bien, sí, pero no le alcanzó para más. Quedamos fuera en fase de grupos con la sensación amarga de que algo nos habían arrebatado, y hasta el día de hoy muchos peruanos lo sienten así. ¿Qué hubiera pasado si Paolo Guerrero hubiera llegado al 100 de su capacidad? Quizás hubiera sido un mejor mundial para nosotros. Y la pregunta que no se olvida: hoy, casi una década después, el caso de Paolo Guerrero sigue siendo todo un misterio. Oficialmente fue un error, una contaminación cruzada, algo sin intención, pero extraoficialmente hay preguntas que todavía no tienen respuesta.
¿Por qué salió justo antes del repechaje? ¿Por qué tanta dureza con alguien sin antecedentes? ¿Y por qué se insistió o incluso cuando la FIFA ya lo había perdonado? ¿Fue solamente un accidente o fue acaso parte de algo más grande? Esto fue Rubén Podcast, y si tú también sientes que esta historia nunca terminó de explicarse, déjamelo en los comentarios. ¿Crees que Paolo fue víctima de una conspiración o simplemente fue un error que le costó demasiado caro? No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos capítulos de esta serie. Nos vemos en el siguiente video.